gente de la calle, o sea, los ciudadanos de las ciudades. A veces eran un poco turbulentas, cuestionamientos, subidos de tono, pero la gente agradecía que los escuchen y que den respuestas y que expliquen. Eso creo que fortaleció mucho la institucionalidad de los reguladores, los hizo más cercanos a las personas de carne y hueso, a los usuarios, que se sintieron de alguna manera representados y agradecidos, digamos, por esa disposición a explicar, a discrepar alturadamente. Creo que ese tipo de espacios de construcción y de rendición de cuentas son fundamentales para fortalecerlos. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a tener en la mesa al señor Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL. Al señor Jesús Tamayo Pacheco, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería, OSINERMIN. Al señor Fernando Momiaga, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Y a la señorita Patricia Benavente Donaire, presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN. Clausurará el seminario el señor presidente del Consejo de Ministros, señor René Cornejo, quien en cualquier momento se unirá a nosotros. Dejo entonces a nuestros presidentes y les pido que empiecen por allá. Muchas gracias. Yo quería, en los 15 minutos que teníamos por reguladores, porque hemos regulado también los tiempos de estas intervenciones, aprovechar para hacer algunos comentarios en relación a cuáles son los logros que hemos alcanzado en OSIPTEL desde nuestra creación. OSIPTEL es el organismo más antiguo de los organismos reguladores. No padecemos, como dijo el profesor Tábara, de envejecimiento prematuro, esperemos, pero sí somos el organismo que se fue creado en el año 94 y que fue pionero en muchas de las mejores prácticas que hoy día se comentaron en el caso de Perú. Se habló de que en el año 2001 se establecieron estándares de transparencia, estándares de prepublicaciones, por ejemplo, de normas para comentarios, matrices de comentarios y diversas prácticas regulatorias que ya el OSIPTEL desde la década del 90 venía implementando. Y es así como estas prácticas que hoy día los organismos reguladores implementan han sido replicadas también por otros órganos del Estado. Digamos, hoy día tenemos hasta que el propio Ministerio prepublica algunos reglamentos, sobre todo en la parte de telecomunicaciones, ¿no?, para comentarios, y otros organismos del Estado también publican lineamientos, etcétera. Todos son prácticas que promueven la mayor transparencia en las políticas públicas, promueven una mayor predictibilidad en las decisiones que se toman a nivel regulatorio, y creemos que eso es una práctica que surge de esta institucionalidad. Son instituciones que fueron creadas por los reguladores, ¿no? Y esto es algo que debemos reconocer. De hecho, el ministro Castilla mencionó que en la mesa de los reguladores deberían haber sentados otros organismos. Podemos discutir la conveniencia o no de que existan otros organismos reguladores con la misma institucionalidad o la misma marco institucional que tienen hoy día los que estamos acá sentados. Sin embargo, lo que refleja esta afirmación es que se quieren replicar los resultados que se han alcanzado en los sectores de servicios públicos en otros sectores en donde aparentemente estos resultados no se han alcanzado, ¿no? Y eso es algo sintomático de que esta institucionalidad regulatoria ha venido funcionando, es perfectible, pero ha tenido buenos resultados y algunos de estos resultados son los que quiero mostrar yo en esta presentación. No sé si podemos... la siguiente, por favor. Sí, mejor. Vamos al podio. O acá adelante nomás. Vamos a hacer una presentación un poquito más informal. En la anterior, por favor, no sé si pudiéramos... A ver, la siguiente, ahora sí. Bueno, ya se ha mencionado el ministro de Economía y había una reunión el martes que promovió AFIN, en donde se reconocía la importancia del sector telecomunicaciones en la economía y su evolución creciente en la economía. Lo que vemos es que desde el año 94 hasta el año 2012, la participación del sector de telecomunicaciones en el PBI ha crecido, incluso por encima de otros sectores. ¿Qué explica esto?
Esto es explicado obviamente por la evolución de la economía, por la importancia creciente de las telecomunicaciones y las innovaciones, pero también creemos que la regulación ha aportado en este proceso. La siguiente. ¿En qué ámbitos el organismo regulador promueve el desarrollo? Creemos en qué ámbitos el OCIPTEL ha promovido el desarrollo de este mercado. Creemos que hay 4 ámbitos en donde el OCIPTEL ha jugado un rol importante y voy a tratar de describirlos rápidamente para no quitarle tiempo a mis colegas. Uno primero está vinculado con lo que en economía llamamos eficiencia productiva o promoción de la inversión, ¿no? Creemos que desde la regulación, si bien no es el core de la regulación porque no tenemos todas las herramientas, existen mecanismos de incentivos que permiten promover la inversión en infraestructura. Vamos a mencionar algunos. No tenemos, hasta el año 2007 el OCIPTEL tenía el FITEL, que era el gran fondo de financiamiento de la telefonía rural. Hoy día no lo tiene, pero tiene herramientas que permiten incentivar el crecimiento de la infraestructura. En segundo lugar, tenemos el objetivo de promover competencia. La competencia es una herramienta muy poderosa no solamente para promover más inversión en infraestructura, sino para garantizar precios asequibles a los usuarios. En tercer lugar, tenemos que en aquellos mercados en donde no hay competencia o esta no es suficiente, se requiere una intervención más intensa del regulador a través de los precios. Eso está establecido en los contratos de concesión y finalmente tenemos un rol de salvaguarda de los derechos de los usuarios. Vamos avanzando, por favor. La siguiente. Para nadie es secreto de los que estamos en esta sala, que conocemos algo del mercado de telecomunicaciones, que uno de los mecanismos que permitió la expansión de la telefonía móvil en el Perú fue el mecanismo de desregulación de la tarifa fijo móvil o el famoso sistema del que llama PAGA, ¿no? Ese sistema lo que permitía era que el operador móvil pagara el costo, fijara el precio de la tarifa de un fijo al móvil. Eso generó, desde el año, junto con otras políticas probablemente de incentivo a la inversión, un crecimiento importante de la inversión en este sector y de la cobertura de este sector. Este gráfico muestra cómo se ha incrementado la cobertura del sector del mercado de telecomunicaciones móviles a nivel del país. Hemos llegado a 99.8 de cobertura y las líneas verdes y rojas nos muestran los mercados en donde al menos hay un servicio de telefonía móvil. Entonces, podríamos mostrar otros gráficos como el crecimiento de la planta o de los terminales, del número de líneas, que también ha llegado a 30 millones de celulares, ¿no? Siguiente, por favor. También otro mecanismo regulatorio que permite la expansión de la infraestructura ha sido el establecimiento de cargos diferenciados entre urbanos y rurales, ¿no? Hoy en día se utiliza este mecanismo como un mecanismo en donde, sin sacrificar el financiamiento de las inversiones, se brinda un incentivo para la inversión de las empresas operadoras en áreas rurales, ¿no? Y esto ha permitido, en el año 2011, por ejemplo, un ahorro o un menor costo para la inversión en zonas rurales de 10 millones de dólares. Siguiente, por favor. Recientemente, como ustedes vamos a ver más adelante, una de las tradiciones, de las instituciones que ha creado OCIPTEL y que después han sido replicadas por otros reguladores, es la aplicación del factor de productividad. Y este mecanismo se viene aplicando consistentemente desde el año 2000. ¿Qué es lo que la innovación se ha creado quizás a partir del año pasado? Es que cómo compatibilizar este mecanismo que se centraba exclusivamente en fijar precios con lograr brindar incentivos para que la empresa pueda también desplegar infraestructura en zonas en donde no hay servicios. Y este es un mecanismo que se ha implementado durante estos 2 años y lo que busca es justamente expandir la infraestructura y que las eficiencias adquiridas por la empresa puedan ser trasladadas también a aquellos que no cuentan con el servicio durante estos periodos de revisión, canjear eficiencias a cambio de mayor cobertura. Y ahí tenemos cuántas localidades podrían verse beneficiadas, más de 1.600 con este mecanismo, que son localidades urbanas. La siguiente, por favor. También una de las herramientas que decíamos que uno de los objetivos que busca el regulador es promover la intensidad competitiva. Ahí tenemos la evolución del número de empresas en el sector de telecomunicaciones, ha crecido de manera vertiginosa, tenemos más de 600 empresas, y una de las herramientas importantes de promoción de la competencia que ha manejado el OCIPTEL está relacionada con los contratos de interconexión, ¿no? La herramienta de los contratos de interconexión ha sido ampliamente utilizada y es la principal herramienta que permite reducir las barreras a la entrada de operadores a determinadas redes, ¿no? Y esto es un resultado también importante. ¿Qué otras medidas se han venido implementando? La portabilidad numérica, por ejemplo, que también es un mecanismo de promoción de la competencia, el área virtual móvil
o también la llamada por llamada. La siguiente, por favor. También los cargos de interconexión, la reducción en cargos de interconexión, digamos, son un mecanismo que permite promover competencia. Y ahí vemos algunas reducciones importantes que se han traducido no solamente en reducciones de costos, sino se han traducido también en mayor tráfico y en un mayor despliegue de infraestructura. Tenemos, por ejemplo, que en el caso de alquiler de circuitos de larga distancia se ha pasado de 340 circuitos a 929. ¿Esto qué significa? Que la reducción de tarifas funciona como un mecanismo para hacer crecer el mercado. La siguiente, por favor. También hay una gran promoción de la competencia. Vemos, por ejemplo, cómo han crecido las ventas en los mercados. Por ejemplo, de pasar de ser un mercado de 1.500 millones, estamos hablando ahora de un mercado de 5.500 millones de dólares. Ahí tenemos en la línea verde la participación de las empresas entrantes, que son todas menos la empresa establecida en el año 94, cómo ha venido creciendo. Y tenemos algo muy importante, que son las inversiones. Si se fijan, la columna de inversiones ha pasado desde el año pasado a 1.000 millones de inversiones a 1.500 millones. Y esto es reflejo de la confianza del sector privado en la economía y también en el marco regulatorio que tiene el país. La siguiente, por favor. Muy rápidamente, también como parte de la promoción de la competencia, hay mercados en donde no es necesaria la regulación, hay mercados en donde la competencia ha venido funcionando. Uno de ellos es el mercado de servicios móviles. El mercado de servicios móviles es un mercado en donde hay mucha competencia y lo que hemos visto es que esta competencia ha permitido ya por sí sola una reducción de los precios. Ahí tenemos algunas cifras de cuánto ha sido el impacto de esas reducciones en precio acumulado. En el caso de servicio móvil, por ejemplo, en el año 2012-2013, estamos hablando de 740 millones de soles de ahorros, y en otros mercados de la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es fortalecer esa competencia. Por eso la portabilidad numérica y otras medidas que buscan intensificar esa competencia. La siguiente, por favor. Finalmente, hablábamos de que en algunos mercados donde no es posible la competencia es necesaria la regulación. ¿Cuál ha sido el impacto de esa regulación? Bueno, hemos pasado de que el año 2000 a la fecha, Perú ha pasado de ser el país que tenía la renta mensual de telefonía fija más alta de la región a tener una renta mensual por debajo del promedio de la región. Esto es una buena noticia para los usuarios que tienen el servicio, pero además es una buena noticia porque lo que ha permitido no solamente es reducir los costos, sino incrementar el uso de los teléfonos. Y ahí tenemos en la línea verde, vemos cómo ha crecido la teledensidad durante este periodo. Sabemos que es necesario un mayor crecimiento, pero la respuesta del mercado a esta reducción de precios ha sido una mayor demanda por el servicio. Y esto refleja también un logro por parte de la regulación. La siguiente. También hay reducciones también en las tarifas fijo móvil, que han generado ahorros importantes, y las tarifas de teléfonos públicos a los teléfonos móviles. Muchos recuerdan, por ejemplo, los famosos chalequeros. No sé si se acuerdan. Los chalequeros eran estos personajes que nos alquilaban el teléfono celular, ¿no es cierto?, para hacer llamadas. ¿Por qué existían los chalequeros? Porque las llamadas de teléfonos públicos a teléfonos móviles eran tan caras que era más fácil hacerlo desde un móvil a un móvil. ¿Qué ocurrió? Cuando se reduce la tarifa de teléfonos públicos a teléfonos móviles, desaparecen los chalequeros. Ya no sé si ustedes han visto, ya es muy poco común encontrar chalequeros. ¿Por qué? Porque ya las tarifas de teléfonos públicos a móviles se han reducido, generando un ahorro acumulado entre 2010 y 2013 de 290 millones de soles. La siguiente, por favor. Quiero terminar rápido. Y esto se ha traducido también con un incremento del tráfico. Es decir, la reducción de las tarifas se traduce en un incremento del tráfico. La siguiente. Finalmente, en los temas de defensa de los usuarios, el OCIPTEL ha logrado tener una cobertura a nivel nacional. Estamos presentes en 23 regiones del país, tenemos también oficinas en ciudades importantes, y esto se ha reflejado también en el número de atenciones. Si vamos a la siguiente, podemos ver que el número de reclamos, digamos, que viene recibiendo el OCIPTEL, ha venido creciendo. Y ha venido creciendo precisamente porque el usuario puede ejercer con mayor facilidad ese derecho a ejercer un reclamo o una queja, ¿no? Entonces vemos ese crecimiento. No quería decir, el bajo nivel de reclamos no quería decir que había una mayor satisfacción, sino que no había acceso a los mecanismos de defensa de los derechos y los mecanismos de reclamo. La siguiente, por favor. También en defensa de estos derechos, lo que ha permitido el OCIPTEL es que algunos usuarios, ejerciendo ese derecho, puedan recurrir a obtener una devolución de su dinero, ya sea por cobros indebidos, por interrupciones o por tarifas. Calculamos que desde el 2007 hasta la fecha se han devuelto, digamos, directamente a través de la empresa o a través de acciones del OCIPTEL hasta 20.5 millones de dólares de las empresas a los usuarios por estos conceptos.
Y voy terminando. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que consideramos que tiene el OCIPTEL? En primer lugar, creemos que todavía hay una brecha importante entre las expectativas que tienen los usuarios y lo que el mercado les ofrece. Tenemos que buscar ese equilibrio del que hablábamos ayer entre satisfacer esas expectativas y garantizar la sostenibilidad de los servicios y atraer inversiones al mercado. Por eso estamos revisando las normas de manera muy cuidadosa y estamos también acercándonos, tratando de evaluar cuidadosamente los comentarios que hacen las empresas para que esta norma sea una herramienta de mejora para la industria también y para los usuarios. Mejorar los mecanismos de reclamos, hacerlos más expeditivos, también, porque los reclamos, si no tenemos procedimientos ágiles, van a generar más costos para las empresas. Otro desafío importante tiene que ver con la red dorsal y los retos regulatorios que están asociados a esta nueva infraestructura, cómo se va a regular y cómo se va a garantizar la calidad de este servicio. Y finalmente, lo que se ha mencionado el día de ayer, cómo contribuir desde la regulación a reducir las barreras a la inversión. Y que nosotros consideramos que aquí hay barreras privadas, barreras públicas, como el caso de las barreras burocráticas que imponen las municipalidades, pero también hay barreras privadas que también tenemos que combatir, asociadas a las negativas de compartir infraestructura. Creemos que en ambos frentes el regulador tiene un rol importante. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. Qué fuerte se bueno. Al podio. Bueno, muy buenos días y agradecer la presencia de nuestros panelistas nacionales y también los internacionales, que pues han tenido un sacrificio de llegar hasta acá en un avión de varias horas de vuelo, a quien agradecemos también a la concurrencia de todos ustedes. Rápidamente, yo lo que un poco les voy a hablar de también algunos indicadores de cómo es que estos organismos reguladores, en el caso del sector eléctrico, han contribuido al desarrollo del país, ¿no? Entonces, podemos empezar, por favor. Hemos visto que estas reformas que se implantaron en los años 90 trajeron pues consigo un Estado con un rol más promotor y regulador de las inversiones que con un papel que tenían antes un rol activo en la prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces se crearon estos organismos reguladores y hemos escuchado también que estos organismos han tenido un importante desempeño regulando las inversiones en estos sectores y estamos ahora haciendo un alto para recapitular lo que se ha hecho y digamos tomar algunos elementos que nos permitan pues superar lo que ya hemos logrado. La siguiente. El desarrollo y expansión de estos servicios públicos han presentado comportamientos positivos y de constante crecimiento. Esto lo podemos encontrar en toda la literatura que está a disposición. Sin embargo, todavía hay algunos sectores que presentan niveles de calidad de los servicios debajo de lo deseable, ¿no? Y hablamos en el sector que conozco, el sector eléctrico, tenemos todavía algunos problemas en las áreas de distribución eléctrica fuera de las grandes ciudades como Lima, y entonces eso es parte de los retos que tenemos para los próximos años, ¿no? La regulación de las empresas públicas, prestadoras de servicios públicos, ayer también escuchamos a José Luis Bonifaz que nos hablaba de este tema, es otro reto que tenemos. Ahí todavía en el sector eléctrico, gran parte de la distribución, el 70% de los usuarios de electricidad, pues dependen de servicios prestados por empresas públicas de electricidad que tienen algunas limitaciones por la misma ley, por las mismas normas que las rigen, ¿no? En general, digamos, todos los resultados indican un buen accionar de los organismos reguladores y para brindar señales correctas. Sin embargo, no debemos pues restringir, como hemos dicho, la búsqueda de las mejoras. La siguiente. Y aquí voy a ir directamente a algunas cifras. Entonces,
En los últimos años, la demanda de energía eléctrica tuvo un crecimiento anual promedio del 8%, ¿no? En los últimos 7 años. Estas cifras pues han impulsado el desarrollo de nuevos proyectos, centrales de generación, líneas de transmisión de diferentes tipos, y esto pues a esto ha contribuido los procedimientos regulatorios. El regulador siempre ha participado en los diversos procesos de promoción de inversiones que han sido llevados a cabo directamente por el organismo de promoción de inversiones o por el propio sector o por el propio regulador, que también le han encargado algunas, mediante leyes, algunos procesos de promoción de inversiones, particularmente en el caso de las energías renovables. En estos años se ha introducido una nueva matriz energética gracias al gas de camisea. Y esto también ha contribuido y ha sido, digamos, parte de una gran preocupación y gran trabajo para el regulador. Regular este sector, la parte sobre todo de transporte y la parte de distribución del gas natural. Hoy tenemos el 43% de nuestra matriz energética de electricidad está basada en el uso del gas natural. Hemos tenido generación de energía renovable, ¿no? Energía a base de estas tecnologías eólicas, solares, biomasa. Tenemos 20 centrales ya en operación y 31 en construcción, todas bajo un esquema que le encargó al regulador promover estas inversiones y llevar a cabo los procesos para adjudicar estos proyectos. Y actualmente estamos supervisando su ejecución y en algunos casos ya su funcionamiento. La semana pasada inauguramos la primera central eólica del país en la zona de Marcona. La aplicación de estos incentivos en todos los procesos regulatorios tarifarios ha permitido que en estos años, desde que empieza esta reforma, las pérdidas eléctricas en las líneas de transmisión y los sistemas de distribución disminuyeran desde el 21.9% a un valor del 7.8% en promedio, que es el que tenemos actualmente. Entonces, esta disminución de pérdidas de potencia, pues a través de incentivos regulatorios y del empeño que pusieron los inversionistas a cargo de estas inversiones, nos ha ahorrado construir más plantas y nos ha ahorrado energía, ¿no? Se han supervisado más de 12.000 millones de inversiones realizadas en este sector eléctrico. La siguiente, en el tema de acceso universal a la energía, pues también se han tenido avances importantes, ¿no? Y para esto también ha contribuido el regulador. Y entonces aquí, por ejemplo, el coeficiente de electrificación nacional se incrementó desde el año 1993, que era del orden de 54.9% a 90% en la actualidad. Y en este mismo periodo, el coeficiente de electrificación rural, 7.7% en aquel entonces, hace más de 20 años, pues hoy ha llegado al 70%. Pero aún falta mucho por hacer en la parte rural, y estábamos conversando un poco sobre cuáles habían sido los impactos, en este caso en el sector de hidrocarburos, de las labores entre las que ha participado también el supervisor, ¿no? Dentro de todo este proceso de apertura a la inversión privada. Y podemos decir también de que en el tema de los grifos y las estaciones de servicios, la cantidad exacta de combustible, pues que se detectaba en el año 2007, 87.4% de estaciones de servicio con una cantidad exacta de combustible, hoy podemos hablar que estamos encima del 92%. La intensificación de la supervisión del transporte de combustible en zonas estratégicas, estamos hablando del BRAEM, estamos hablando de Madre de Dios, que están relacionados con temas de narcotráfico y temas de minería ilegal. Pues hoy tenemos a estos camiones que transportan combustible, los estamos siguiendo a través del GPS para controlar el uso correcto de este elemento.
Un tema muy importante ha sido la descentralización, atención y orientación a los usuarios. Ocinemín ha fortalecido su política de descentralización con más de 130 puntos de atención al público en todas las regiones del país. Y esto lo hemos logrado a través de establecer, en primer lugar, nuestras oficinas regionales en cada región, algunas oficinas delegadas en ciudades importantes al interior de las regiones, pero la mayoría de estos puntos de atención al cliente y de recepción de sus inquietudes es con convenios que hemos hecho con las municipalidades distritales de los lugares más apartados. Y en este caso, el alcalde, como representante de su comunidad, nos ofrece a una persona que trabaja con él, nosotros lo capacitamos, lo orientamos, lo equipamos y él nos transmite hacia las oficinas regionales las necesidades y quejas de los usuarios sobre los sistemas. Entonces, también hemos tenido casi 4 millones de personas capacitadas en sus deberes y derechos como usuarios de los servicios públicos de electricidad. La siguiente. El aporte al desarrollo del capital humano y mejores prácticas. En este caso, pues hemos tenido estos cursos de extensión universitaria, me están pidiendo acabar y en 2 minutos lo haremos. Quiero hablar solamente de la agenda pendiente, por favor. Tenemos algunos temas regulatorios, tenemos que hacer reformas en la regulación de cómo se remunera la potencia en los mercados de generación, también en la parte de distribución eléctrica, a fin de poder mejorar estos problemas que hemos hablado que se nos presentan con las empresas públicas a cargo de los temas de distribución eléctrica y usar mucha tecnología, ¿no? Tecnología en los procesos de supervisión, que es parte de lo que estamos haciendo, y mejorar sobre todo el objetivo de la calidad de los servicios. También el control de informalidad en los sectores de hidrocarburos sobre los contrabandos y utilización de actividades prohibidas y otros. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Habla, mujer. Sí, habla. Dale, ahí estoy hablando. Yo no les voy a hablar de números porque tenemos al Premier que ha hecho un gran esfuerzo por modificar su agenda y concedernos el honor de clausurar nuestro evento. Vamos a difundirles algunos datos importantes sobre Citran a través de la web. Yo voy a tomar solo unos minutos para hablar de la agenda pendiente y de alguna manera hacer una autocrítica porque sí, tenemos 20 años de regulación, estamos aquí y nos vamos a quedar y a trabajar muy duro y de manera técnica y honesta. Pero efectivamente hay algunas cosas que se han comentado ayer y hoy que creo que es importante que resaltemos. Primero, rendición de cuentas. Una vez al año nosotros vamos al Congreso y exponemos los avances y los trabajos que hemos hecho. Y además la Contraloría General de la República nos fiscaliza durante toda nuestra gestión y de manera muy intensiva además. Sin embargo, creo que es importante recoger lo que han señalado José Luis, lo que ha señalado José Tábara respecto a la necesidad de crear este tipo de espacios. Más allá de los espacios de difusión de nuestras labores que podamos hacer cada uno de los organismos reguladores, creo que este primer organismo internacional de regulación organizado por los 4, queremos que les demuestre a ustedes que tenemos cosas que decir respecto a las áreas de la economía donde trabajamos. Podemos identificar temas transversales, como dijo ayer alguno de los expositores, nosotros no somos los destrabadores. Eso son otros equipos y sin embargo tenemos una información muy importante en cada uno de nuestros sectores porque nos quedamos con el proyecto de inversión durante toda su vigencia. Entonces lo que sí nos corresponde es hacer un monitoreo del avance de nuestros proyectos, ver en qué temas está fallando el modelo, cómo se puede fortalecer para proponer a los organismos que diseñan políticas mejoras al modelo de APPs y de concesiones.
Tampoco somos licitantes, eso le corresponde a Proinversión. Sin embargo, es fundamental que toda la información que tenemos en la etapa de ejecución la traslademos a Proinversión, no para opinar sobre los colores de los postes, como alguien jocosamente dijo por ahí en alguna columna, pero sí para poder decir, por ejemplo, cuando las penalidades son o no son racionales, cuando los criterios para evaluar la aplicación de esas penalidades son equitativos y tienen una racionalidad entre la infracción que se comete y la penalidad que se va a aplicar. Entonces, tenemos mucho que hacer, creemos que hay un salto cualitativo que dar en el modelo de regulación, tenemos que pensar de una manera un poco más agregada del trabajo que estamos haciendo, no pensar solo, por ejemplo, en el caso de Ocitran, regulamos la infraestructura de transporte de uso público, el monopolio, no regulamos el transporte público, no tenemos el trabajo que hace Sutran, que fiscaliza las infracciones en materia de señalización de tráfico, no hacemos eso, pero es una autocrítica de alguna manera que en 20 años haya gente que todavía cree que hacemos lo que hace Sutran. Entonces, sí creo que es algo que debemos recoger los 4 presidentes, la importancia de difundir a la población civil cuál es el trabajo que hacemos. Porque dicen, ¿o sí qué? ¿Tú cuál de los OSIs eres? Entonces, en 20 años creo que ya deberíamos haber logrado posicionar un poco más a nivel de la población cuál es el trabajo que hacemos y cuál es el beneficio que podemos ofrecer al mejoramiento del modelo de APPs. Porque cuando se diseña un contrato, el único que puede trasladar los intereses, la voz de los usuarios, es el regulador, porque es el regulador que durante la vida de la concesión va a tener que fijar las tarifas. Ni el Ministerio concedente, ni el Ministerio de Economía que ve el tema fiscal. Por eso es importante la voz del organismo regulador en la etapa de diseño, es crucial. Muchas de las cosas importantes y transversales durante la vida de las APPs se definen en la etapa de diseño. Entonces, retos importantes, trabajar de manera más coordinada con Proinversión en la etapa de diseño. Nosotros en nuestro caso, por una particularidad del marco normativo portuario que es un poquito farragoso, ya tenemos un convenio con Indecopi para que los operadores portuarios no tengan que padecer procedimientos burocráticos. Entonces, queremos hacer ese salto cualitativo de trabajar más articuladamente con las entidades del Estado y crear espacios, no solo con nuestros usuarios, que por cierto, no se vayan a picar los otros presidentes, pero Ocitran fue el primer organismo que de motu propio creó los consejos de usuarios, después se replicó y es algo que queremos potenciar. Pero también crear espacios de discusión con las empresas concesionarias. Preferimos conversar directamente con concesionarios que con los gremios, pero siempre tenemos las puertas abiertas. Ahora, lo último que quería decir es que este va a ser uno de varios esfuerzos que estén conscientes de que nosotros somos técnicos, apolíticos, como se dijo ayer, somos gente en verdad romántica porque sabemos que uno no viene al Estado a hacer dinero, pero sí a aprender, a crecer, a aportar para su país y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo en adelante. Fernando. Bueno, dado el tiempo y el cartel que me han pasado, voy a ser muy breve. Creo que todos compartimos ya los aspectos que se han tratado. En el caso de la Superintendencia de Servicios de Saneamiento, estamos abocados completamente a convencer, ya no de la importancia del sistema regulatorio ni de los reguladores, sino de la importancia del agua. El agua, sabemos todos que es vital para la vida, pero también para el sistema económico, para la protección del medio ambiente, para la existencia del turismo, el comercio, la economía en general. Por eso es que me gusta repetir siempre, y sin ninguna piconería, que la SUNAS es el regulador más importante que hay. Pero todavía no nos damos cuenta, porque el día en que empecemos a sufrir los aspectos de cambio climático, los desastres, consecuencia del cambio climático, la deshielación de los glaciares, la desaparición de los bosques, la contaminación ambiental, ese día vamos a empezar a valorar el recurso. Hay un inmenso trabajo que hacer porque
también la población tiene mucho que aprender todavía sobre, ya no sobre el sistema regulatorio, sino sobre la importancia de conservar el recurso en sus casas, conservar el recurso también en la cuenca, ¿no? Y lo mismo sucede con las industrias, con el comercio, con el turismo. Y en eso estamos. Es mucho lo que se ha avanzado en el campo regulatorio del sistema de saneamiento, pero también queda muchísimo más por hacer. Y tanto los logros como la agenda pendiente nos tomaría mucho más de 15 minutos. Así que con la venia de ustedes voy a ceder el paso a Sol para que invite al ministro. Tenga usted la seguridad, señor Momí, que la brevedad del mensaje tiene sus ventajas. Se van a quedar con su frase. Y ahora sí, con esto y con la presentación de los 4 presidentes de los reguladores, damos fin a las sesiones en las que se ha conversado sobre la importancia de las instituciones reguladoras y sobre cuál es el futuro y cómo lograr el equilibrio que deseamos todos para que nuestro país vaya cada vez mejor. Y para terminar este seminario, tal como se los anunciamos desde ayer, tenemos el placer de contar con el presidente del Consejo de Ministros, el señor René Cornejo, quien ha venido hasta aquí para darnos las palabras de clausura. Señor Cornejo, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Lamento en verdad haberles privado de seguramente palabras mucho más importantes, como son las de Jesús, de Patricia y de Fernando, que iban a tocar los temas que corresponden a cada uno de sus sectores. Pero al final esto es parte también de la regulación. La regulación son reglas. Me dijeron que esté a las 12:30, estoy acá a las 12:30. Y entonces también hay que convivir con efectivamente el ejercicio de el honrar las reglas que se han establecido. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la satisfacción, orgullo que me da el poder mirar en retrospectiva estos 20 años de regulación, en este caso regulación fundamentalmente económica en el Perú. Y por razones del destino, la vida o el azar simplemente, me ha tocado ver la historia, gracias, la historia, más que la historia, algunos hitos de regulación, desde antes inclusive que se creara OCIPTEL, OCINERMIN y luego el resto. Por supuesto, OCITRAN, comentamos con Patricia ayer la anécdota de la ley de creación de OCITRAN, que no es la ley de creación de OCITRAN. O sea, si usted pone en Google ley de creación de OCITRAN, no van a encontrar la ley de creación de OCITRAN. En fin, búsquenla y van a saber a qué me refiero. Ustedes lo deben saber. Y decía, me da mucha satisfacción, mucho orgullo, porque recuerdo en aquellos tiempos, cuando se hablaba de regulación, cuando se hablaba de contratos de aprovechamiento económico de la infraestructura, cuando era karma leer varias veces lo que la Constitución decía respecto a lo que es bienes públicos y el aprovechamiento económico, los conceptos estaban, pero era difícil poder concebir esta actividad que era nueva en el Perú. Una herramienta que el día de hoy es de uso extendido y que es parte, digamos, común de los currículums, por ejemplo, el tema de los fideicomisos. Los fideicomisos recién los empezamos a mirar aquí a mediados de los 90s, poco después de que en la ley de sistema financiero se incorporara la figura de una manera un poquito más orgánica, no dentro de donde yo considero debería estar, que es el Código Civil, sino dentro de la ley de instituciones financieras. Y recuerdo que los abogados que venían de White & Case, de Baker & McKenzie, nos empezaron a hablar de fideicomisos y había muchos problemas para poder entender de lo que estamos hablando, porque en verdad ellos nos están hablando de los trusts y nosotros estamos hablando de una figura que no es exactamente la misma, que es el fideicomiso, y que tiene diferencias sustantivas originadas en cuál es la raíz jurídica. Uno está en el common law, el otro está en el románico germánico, y estoy solamente repitiendo cosas porque no soy abogado.
pero que en efecto suponían diferencias sustanciales respecto de la mirada que se tenía del concepto de propiedad y el aprovechamiento económico y lo que en el fondo son los fideicomisos en los derechos que se conceden a través de los mecanismos que ustedes bien conocen, y que tenían limitaciones para ser desarrollados cabalmente, pero por otro lado tenían ciertas ventajas en su desarrollo aquí. Y no estoy hablando sí estoy hablando del siglo pasado, pero no estoy hablando de hace varias generaciones, estoy hablando de hace relativamente pocos años. Y lo que hemos avanzado en esa materia de fideicomisos, como en general las materias de regulación del Perú, en verdad es absolutamente destacable. Me pasaban una nota, me decían que acá José Luis nos ha dicho de que tenemos uno de los mejores sistemas de regulación, y lo que debo decir es que me consta. No he trabajado nunca en la regulación, he estado, si quieren, en el otro lado. Pero sí me siento muy orgulloso de lo que hemos alcanzado, de lo que se ha desarrollado y donde estamos el día de hoy. Y me siento más orgulloso y además confiado, y en verdad esto alecciona, el saber que en una materia, en un espacio de conocimiento que considero vital para el desarrollo del país, en lo que nos queda para adelante, que lo que es materia y lo que es el core de lo que es regulación es algo indispensable para todo lo que viene en el desarrollo del país. Y lo considero así porque en el corazón de la regulación, no olvidemos que se origina en fallos de mercado, está el empezar a pensar en esta dinámica de lo que debería ser un mercado, que si quieren es el mandato de quien regula. Y digo que es un tema esencial porque algo que hemos tenido subsumido de repente esto, y no es una crítica, es simplemente una constatación. Como pasamos por un curso de economía y arrancamos con, supongamos que existe un mercado y este mercado tiene una serie de condiciones y uno se queda con ello, en un país como el Perú, donde en verdad existen muy pocos mercados que siquiera se acerquen, y más bien por el otro lado, existen muchas que deberían ser mercados y que no se asemejan en absoluto, y que no se integran, y que los mismos mercados, inclusive dentro de una misma actividad, están completamente fragmentados, y que eso se evidencia en muchas cosas, como una que el día de hoy discutimos mucho en el gabinete, que es el tema de la heterogeneidad en las productividades. Tenemos, y no estoy por si acaso acá asociando el tema de regulación, sino simplemente el fenómeno, tenemos sectores como agricultura, donde tenemos productividades de primer mundo, en algunos lados, y en otros lados tenemos productividades del siglo XVIII. Alguien me señalaba, y ojalá fuera siglo XVIII en Inglaterra, siglo XVIII en el Perú, es decir, no hemos avanzado nada en los últimos 2 siglos. Que esas heterogeneidades se deben a que efectivamente los mercados no han funcionado, ninguno de los mercados, ni siquiera el mercado básico de intercambio, porque entre otras cosas no se ha tenido una integración con la infraestructura. Y el conocer cómo es que debe intervenirse, porque se tiene que intervenir. Yo confío en los mercados, pero primero tienen que existir. Y para que existan, en muchos casos se tienen que fomentar. Y allí queda una labor del Estado, que es una labor de regular. Esto hace relativamente poco sonaba como a una, no sé cómo llamarlo, pongan el nombre que ustedes quieren, pero digamos por lo menos era inconveniente que el Estado regule. Por supuesto que tiene que regular. Una razón por la que existe el Estado es porque se necesita regular. El día de hoy estamos retomando otra mala palabra, que es la de planear. Por supuesto que necesitamos planear. Se trata de eficiencia al final del día. Pero volviendo a la idea de las características y de lo que es el conocimiento en regulación, unas externalidades que tenemos que seguir generando a partir de este grupo que es la regulación, es aquellas que permitan al Estado en sus diversas oficinas poder mirar los mercados de una manera distinta, poder mirarlos en lo que son en realidad. Estas entelequias que no funcionan, como nos dice la microeconomía en el primer curso y en la primera sesión, sino que tienen realidades mucho más complejas y que requieren de una atención por parte del Estado distinta, con capacidades y conocimientos distintos. Y que además tienen otra faceta, si quieren, tienen otro elemento que es fundamental considerar y que creo no está suficientemente instalado en las agendas de desarrollo de las reguladoras, que es la necesidad de mirar esta acción de regulación en el tiempo. Hoy, y entiendo este sesgo es natural, cuando uno regula, considera las condiciones del día de hoy. Y considerar la situación del día de hoy puede terminar en regulaciones
que impidan algo que es a lo que deberían ir, en teoría, por lo menos regulaciones, que es hacerse innecesarias, de que el mercado genere los mecanismos propios que la hagan innecesaria, que estos fallos de mercado se vayan corrigiendo. Entonces dirán, pero eso no es posible. Claro que es posible. Hay sectores como telecomunicaciones, donde por efecto de la tecnología eso es perfectamente posible. Ciertamente es bastante claro. De repente otros aspectos dirán, bueno, pero temas como saneamiento, la industria es muy madura, ahí yo no coincido con eso. Acabamos de entregar un contrato por desalinización. Es una nueva tecnología. Si uno mira cómo han ido cayendo los costos en desalinización, pues uno ve que hay una tendencia, una pendiente bastante pronunciada, y hay las perspectivas de que puedan haber cambios tecnológicos, tanto en lo que es eficiencia energética como en lo que es la naturaleza de los materiales que se usan para las membranas, que pueden permitir saltos tecnológicos que hagan, como sucedió en su momento con la telefonía celular. Cuando recién se regulaba la telefonía celular, se tenía implícito el hecho que la telefonía celular siempre iba a ser más cara, incluso en costo marginal, que lo que es telefonía fija. Bueno, el día de hoy eso ya no es cierto. El día de hoy, y de hecho se han entregado concesiones a ese propósito, hay lugares donde es mucho más eficiente utilizar telefonía inalámbrica que utilizar telefonía alámbrica, precisamente para ofrecer servicios eficientes y normalmente en lugares donde la atención es de tipo de preferencia social. E igualmente, ojalá sea el caso, si pueda lograrse que el tratamiento de desalinización fuera más barato que el convencional, al Perú le caldría, pero extraordinariamente bien. Sería una revolución. Dicho sea de paso, paréntesis, estoy de acuerdo con Fernando. Lo puedo dejar una semana sin electricidad, sin teléfonos o sin carreteras, pero ya los quiero ver una semana sin agua o sin baño. Y van a estar absolutamente de acuerdo con Fernando que uno de los sectores más importantes, y de hecho el más importante, es el de saneamiento. Que, y este no es un tema para reflexionar, es uno en el cual tenemos, creo yo, una de las agendas más amplias. Tenemos ahí un tema de tarifas que hay que ponerlo en la mesa donde tiene que estar, que es una de las barreras más importantes para que el sector se desarrolle y se consolide. En fin, es una agenda que nos corresponde trabajar con el regulador. No quiero cansarlos con estas reflexiones. Quiero volver a lo esencial. Hay muchos temas más por desarrollar. Se ha avanzado muchísimo, se tiene todas las capacidades para seguir avanzando, para generar otros espacios de conocimiento, para aplicar la regulación en otros aspectos, y eso ya lo estamos haciendo el día de hoy. En nuestro gobierno una agenda esencial ha sido lo que es, podríamos llamarle regulación social, que es regulación de externalidades. Estamos regulando mucho más el tema ambiental, el propio tema laboral, el propio tema tributario, el tema de licencias sociales. Y eso es necesario, porque otra vez se requiere una intervención del Estado, pero con la ventaja que debería darle 20 años de regulación económica, que tiene muchos desarrollos y muchas capacidades que deben ser trasladadas a estos otros aspectos para que estas reformas no tomen el tiempo que ha tomado poder consolidar, porque yo estoy absolutamente seguro que eso está consolidado en la regulación económica que está representada en los 4 reguladores que tenemos aquí el día de hoy. Decía que el plazo que ha tomado consolidarse allí no sea el mismo plazo para estas otras regulaciones, esas otras reformas, y pueda consolidar un plazo mucho más breve. El país lo requiere, el país lo reclama. Consolidarlas va a significar que los riesgos regulatorios, los riesgos sociales y una serie de otros riesgos se reduzcan. Y eso va a permitir que las inversiones avancen a la tasa de crecimiento que requerimos. Eso va a requerir que lo que en su momento, y eso lo he mencionado en varias entrevistas, eso que le llaman el riesgo regulatorio, no sea un riesgo importante. O sea, muy por el contrario, un elemento promotor, un elemento que incentive, un elemento que dé seguridad. Y que resuma lo que el día de hoy, en buena medida, gracias a la voz de los reguladores, es la mirada que se le da al país en términos de inversiones. Un lugar seguro, un lugar donde los contratos se respetan y que se va reflejando y se va revelando de manera concreta en los contratos que seguimos firmando. El año pasado se han firmado más de 4.500 millones de dólares, este año llevamos más de 6.000 y vamos a cerrar con 10.000 millones de dólares con inversionistas que para mí son el mejor reflejo y la mejor evidencia de las opiniones. Cuando viene una empresa, muchas de ellas por primera vez al Perú, y suscriben un papel, confían que esas reglas se van a respetar durante los próximos 20, 30, 40 años, y que el garante de esas reglas son las instituciones cuyas cabezas y líderes los tenemos aquí enfrente. Yo no necesito ningún otro informe de nadie que me diga si se confía o no en el país, porque además implícito está acá no solamente
una confianza en las condiciones macroeconómicas, en las condiciones del sector industrial, en la regulación, sino un tema más general de un país y de un Estado que ha dado un salto cualitativo, no solo un salto cuantitativo, y que tiene perfectamente que la única forma de desarrollo es una que tiene a la base un crecimiento que se garantiza con estas inversiones que el día de hoy, ya lo he dicho, en buena medida pueden continuar en las tasas de crecimiento, en los montos que hemos comentado, gracias a la labor de los reguladores. Quiero cerrar volviendo a felicitarlos, aleccionando a todos quienes participan de este sector a seguir haciendo los cambios que se requieren, a seguir perseverando. Y una nota final. Alguien criticó de que los reguladores vayan a regular el color de los postes. De repente los postes no, pero donde tenga que regularse el color se tiene que regular. Y si van a regular, por ejemplo, sistemas para efectos de seguridad, pues existen regulaciones, y acá lo saben muy bien, sobre todo quienes están en energía, muy estrictas respecto a los colores de las tuberías, para diferenciar, por ejemplo, claramente lo que es la red de agua para incendios de la red de vapor insaturado. Muchísimas gracias.